Antes de adentrarnos en la filosofía de Thomas Hobbes, me encantaría compartir con vosotros un poema que escribió poco antes de morir, pues lo encuentro bastante conmovedor. Dice tal que así: aunque ya pasé de los 90 y soy demasiado viejo como para esperar favores de la corte de Cupido, y tantos inviernos me han dejado tan frío que me he vuelto casi por completo estúpido, aún así puedo amar y tener un amante, tan bella como puede serlo, y tan sabia como bella, y aún así no orgullosa, ni que haga nada que me haga desesperar de su favor. Decirte quién es sería muy atrevido, pero si en la descripción tú misma te encuentras, no creas necio al hombre, aunque sea viejo, que ama a alguien de cuerpo bello y mente aún más bella. Un corazón que sin importar el tiempo, sin importar la edad, sigue amando. Y es que, como bien dice el poema, Hobbes escribió estas palabras cuando tenía ya más de 90 años, que se dice pronto teniendo en cuenta que hablamos de un hombre del siglo XVII. Como dato curioso, Hobbes realmente se preocupaba por su salud, y según la biografía de John Aubrey, solía cantar por las noches, no porque tuviese una buena voz, sino porque creía que cantar era sano para los pulmones. Entre otras, cantaba las canciones de Henry Lawes, y os invito a buscar algunas porque son, ciertamente, hermosas. En cualquier caso, Hobbes es considerado uno de los padres de la filosofía moderna, y si bien su mayor aporte en la historia de la filosofía fue su teoría política, plasmada en su obra más importante, El Leviatán, su pensamiento no se reduce a ello. Para empezar, se convirtió en uno de los mayores representantes del materialismo mecanicista, corriente que afirma que toda la realidad es material y tanto el mundo como los seres que en él habitamos funcionamos gracias a fenómenos físicos, movimientos provocados por movimientos que provocan otros movimientos, como máquinas complejas, descartando así la existencia de almas inmateriales, ya que hasta nuestros pensamientos o conciencia son fruto y parte de nuestro cuerpo, un cuerpo material. Esta teoría conduce necesariamente a dos aspectos relevantes del pensamiento de Hobbes, el empirismo y el determinismo. Es determinista puesto que, al entender la realidad a través de movimientos, que son a su vez efecto de un movimiento pasado y causa de un movimiento futuro, todo sucede de forma necesaria, y el futuro está determinado por una cadena de causas y efectos. Por otra parte, el empirismo, si os acordáis, es la corriente que afirma que todo nuestro conocimiento se basa en la experiencia sensible. Hobbes, al negar la existencia de un alma, niega a su vez la posibilidad de un conocimiento innato, afirmando, por ende, que toda información de nuestra mente ha sido recibida, total o parcialmente, por los órganos de los sentidos. Nuestros pensamientos, conciencia y memoria, así pues, son el efecto de las impresiones externas, de lo que recibimos por los sentidos. Como decía antes, Hobbes defendió un materialismo mecanicista, es decir, todo es material y todo es provocado por movimientos. En otras palabras, toda su filosofía es una cadena de causas y efectos, en este caso siendo la causa aquello que percibimos por los órganos de los sentidos y el efecto nuestras ideas y pensamientos. Este proceso, como digo, mecánico a través del que recibimos la información, comienza con un movimiento exterior, por ejemplo, las vibraciones de aire, sonido, tras esta explosión. Esas vibraciones, movimiento externo, mueven un órgano específico de nuestro cuerpo, aquel relacionado con la sensación en cuestión. En este caso, al estar hablando del ruido de una explosión, serían los oídos, y ese movimiento en nuestro órgano receptor provoca una reacción en las fibras y conductos nerviosos de nuestro cuerpo. Esta reacción llega hasta nuestro corazón, que reacciona de vuelta, y de ello surge la sensación, es decir, la comprensión de los movimientos recibidos, esas vibraciones de aire
como sonidos. Por su parte, el cerebro se encarga de almacenar esas sensaciones como movimientos residuales, lo que nos permite recordarlas y combinarlas entre sí, generando así memoria, conciencia, imaginación y pensamiento racional, todo a través de los movimientos que hemos experimentado y ocurren dentro de nuestro propio cuerpo. Esta teoría conduce a Hobbes a afirmar que toda nuestra razón, como se basa en el conjunto de sensaciones percibidas por los movimientos del exterior, se entiende igual que el cálculo matemático, y es que razonar, según Hobbes, es sumar y restar, añadir o quitar sensaciones, movimientos. La filosofía, por consiguiente, es descrita por Hobbes como el entendimiento de estos movimientos, el entendimiento de los efectos y las causas, y al basarla por completo en el conocimiento empírico, Hobbes divorcia la religión de la filosofía, pues a su parecer, la primera es en gran parte indistinguible de la superstición, llena de ideas erróneas acerca de una vida después de la muerte y conceptos inmateriales. ¿Era Hobbes, entonces, ateo? Este es un tema que, al igual que en todos los autores que en estos tiempos rozaban el ateísmo en su filosofía, resulta delicado, ya que nada era dicho explícitamente. Fue acusado de ateo, aunque John Aubrey, en la misma biografía donde nos hablaba de las canciones nocturnas de Hobbes, lo defiende. A pesar de haber sido tachado de ateo, sus escritos y su vida virtuosa lo desmiente, y que era cristiano, eso es evidente, pues recibió el sacramento del Dr. Pearson, y en su confesión al Dr. John Consins, en lo que él creía que era su lecho de muerte, declaró que la religión de la Iglesia de Inglaterra era su favorita. Independientemente de si era ateo o no, o si lo hizo por obligación, es cierto que en su filosofía se esfuerza por intentar salvar a Dios de su materialismo. Pero claro, si formulas la tesis de todo lo que existe es material, solo te quedan dos opciones: o negar la existencia de Dios porque no es un ser material, o aceptar que Dios existe pero que es material. Hobbes, estando entre la espada y la pared, habla de todo esto con bastante ambigüedad, pero en sus escritos de vejez se da a entender que terminó decantándose por la segunda opción, pues llegó a mencionar a Dios como un espíritu corpóreo, un ser extenso, y la extensión es una propiedad intrínsecamente material. Aún así, y aunque hablar de la naturaleza de Dios le suponía problemas o contradicciones en su filosofía, sí que llegó a reflexionar acerca de cómo Dios se manifiesta en el mundo, pues era un aspecto parcialmente relevante en su política. En el Leviatán dice que Dios se comunica con los hombres de tres formas: racional, sensible y profética. La comunicación racional nos hace entender leyes naturales establecidas por Dios, pero que podemos descubrir simplemente haciendo uso de nuestra razón humana. Cosas como buscar la paz o no dañar al prójimo son principios establecidos por Dios, pero que podemos alcanzar con nuestro propio pensar. Aquí se basan las leyes con las que Dios gobierna el reino natural, al que pertenecen todos aquellos que reconocen a Dios, sus deseos y castigos. La comunicación sensible se refiere a experiencias extraordinarias y personales, como si Dios ahora mismo me empieza a hablar, una voz del cielo que me habla de repente. Esta comunicación es totalmente individual y no sirve para establecer leyes ni instituciones, a diferencia de la última, la comunicación profética, con la que Dios introduce leyes a un pueblo por medio de un profeta, fundando así el reino profético, que va más allá del reino natural, pues consta de leyes que van más allá de la razón humana, leyes que han sido reveladas a un profeta. Antes de acabar, aún así, me gustaría señalar que el pensamiento de Hobbes siempre ha sido criticado por ciertas contradicciones en las que llegaba a caer, pero como todos los autores, a lo largo de su vida fue modificando y puliendo distintas características de su filosofía. No olvidéis que esto no deja de ser un vídeo de 10 minutos con un gameplay de Minecraft de fondo y que todo filósofo es mucho más complejo y tiene mucho más contenido que el que yo os presento
visto en estos vídeos.